placer y una cierta pena. En realidad soy abogado. Ustedes, supongo, pensaban que yo iba a hacer algo de humorismo, pero voy a hablar de medicina. Voy a hablar de la risa y de la fábrica de la risa, que es el humor, lo cómico. Y los voy a ayudar, les voy a dar unas muestras. Bueno, les decía lo de la risa por lo siguiente. Básicamente, ella constituye uno de los medicamentos fundamentales para las personas. Sin saberlo, cuando nosotros reímos, el movimiento de 35 músculos o algo por el estilo, nos están transmitiendo al organismo una serie de hormonas, las activan, como son las dopaminas, hay muchas de ellas, las cuales casi equivalen a la morfina. Por eso es que casi todos los gobiernos suelen golpear la risa, el chiste, porque ellos consideran que están haciendo algo malo, y es volver feliz a las personas. La risa es una de las mejores medicinas que existen. Nos ayuda en el corazón, el sistema digestivo, el cerebro se beneficia como ninguno porque nos aleja del estrés, la primera causa de muerte del mundo, aunque parezca que eso es el corazón u otras enfermedades. Ahora, claro, cuando se habla de la risa hay que irse a buscar obligatoriamente. Usted llega a una farmacia y dice, deme una cajita de risa, no se la vende. Por desgracia, ese medicamento solo surge de una fábrica particular que se llama el humor. Los humoristas son los médicos que colaboran, y diría yo, en la medida en que me toca, he colaborado, a la felicidad de muchas personas. Eso me hace sentir a mí todavía mucho más feliz que los mismos que lo han disfrutado del medicamento. En este sentido, les puedo decir que el humorismo y la comicidad en general es un arte complejo. Un arte complejo porque supone tres cosas fundamentales para lograrlo adecuadamente. En primer lugar, está, sin la menor duda, una condición innata en las personas que lo tienen, esa capacidad. Se nace con él. Parte de la identidad venezolana, precisamente, podría decir que es esa condición de un ser amable y dado a enseñar cosas cómicas, dado a alegrar al ambiente. Esa fue la gran Venezuela nuestra y todavía quedan muchas raíces en las cuales nosotros estamos. Por el otro lado, existe una capacidad, sin duda, que no todo el mundo tampoco tiene, y es la de desmontar una realidad que se nos ha enfrentado y que tiene adentro falsedades. Es decir, él desmonta y destruye todo lo que está sobrando sobre la realidad, que puede ser cruel o puede ser abiertamente solo sorprendente, y ya con eso es suficiente. Él rompe, el humorista rompe un equilibrio, una apariencia, un rigor, y al romperlo produce o la risa o la sonrisa, que como veremos se parecen mucho pero solamente mueve 7 músculos del rostro. Sin embargo, en el cerebro trabaja más. Cuando uno sonríe es porque aquello es algo que requería inteligencia un poquito mayor. La risa es colectiva, incluso en algunos animales parece que ha sido probado. Las ratas ríen, los perros cuando están jugando entre sí, sí hay una cierta cosa animal que no requiere mayores condiciones. Y la última condición básica, pues, en esta fábrica es una capacidad de construir, después que destruiste,
después que desmistificaste una falsedad, tienes que hacerlo, presentarlo de alguna manera en que todo el mundo pueda apreciar lo que tú buscas, lo que produce la risa. De allí que nosotros nos encontremos que el humor, el humorismo como tal, presenta varias formas, porque todo podría ser humorístico, pero no es así. Hay distintas disciplinas, técnicas diferentes. Yo les diría que una de las, para comenzar con la más sencilla del mundo, que es el chiste, es una forma de hacer humor. El chiste es el más fácil, el masivo, no requiere condiciones especiales. Casi todos ustedes han o inventado o transmitido un chiste. Esta mañana me contaron uno que ya me recordó para referirlo. En una habitación, en la noche, la mujer le dice al marido: Carlos, despiértate, me estás insultando dormido. Y el marido le responde: ¿quién te dijo que yo estoy dormido? Ese es el chiste. Como le dije, es fácil. Tengo una anécdota muy particular que me demuestra ese poder tan increíble de hacer feliz de esta forma tan sencilla del humor. Lo recuerdo porque fue en la ciudad de Praga hace muchísimos años. Nos encontramos un grupo de venezolanos que estábamos en distintas actividades en Europa con un gran cantante, uno de los grandes bajos venezolanos, de los mejores cantantes, que era Liendo, José Liendo. Él, que trabajaba en la Ópera de Viena, nos reunió una tarde y nos pusimos a las 5 de la tarde a tomarnos una cerveza. Y hasta las 12 de la noche, Liendo estuvo contándonos chistes y todos muertos de la risa. Eso no era concebible todavía después de 50 o 60 años de esa época. Yo no lo puedo creer que nos hayamos reído tanto con un hombre. Y por lo que vale la pena recordar, y yo lo diría siempre, que cómo los podía rememorar tantos y todos manteniendo esa línea de humor, sin la menor duda que era por su condición de cantante de ópera, que se supone pues domina la memoria de ellos, es superior a las nuestras normales. Por eso pudo hacerlo. La otra forma es el chiste, pero caricatura. Les presento una de las caricaturas más significativas que he visto en los últimos tiempos. Fíjense la simplicidad de esa caricatura. No requiere dibujante, no hace falta ni el genio de Quino ni de Zapata para deformar o mostrarnos una sorpresa. Esa es otra de las formas. Aunque debo hacerle hincapié que fuera de las condiciones que les he señalado para poder hacer humor, el de la caricatura requiere una condición particular que es estética, capacidad de dibujo. Y de ahí que haya grandes pintores que son caricaturistas. Hay caricaturistas que siguen casi todos ellos, sin excepción, siendo humoristas gráficos, pero ellos también ejercitan el dibujo y la pintura, y he visto obras maravillosas de muchos de ellos. Entre ellos recuerdo que había un caricaturista maravilloso argentino que hacía cuadros que eran superiores, el caso igual que el de Pedro León Zapata, aquellas caricaturas que tanto entusiasmo producían. Después de ella, yo les voy a dar algo que es importante. La otra de las formas que ya entra en el mundo pseudo literario, pero por ahí van, porque es ya la palabra escrita, es la parodia, otra de las formas creadoras del humor. Y les voy a leer esto, o ustedes lo podrán leer. Un día como pasado mañana, una parodia del tal día como hoy. La Colgate Palmolive inventa el jabón.
dicte el decreto que prohíbe terminantemente las telas de poliéster porque son cancerígenas. Mahoma prohibió el aumento de los precios. Esto es muy importante porque la gente no cree que eso ocurrió. Esa fue la primera tragedia médica de la historia. Esto es buenísimo en Venezuela, porque estamos acostumbrados, ¿no? Se fracasó. Se mete a fiscal. Y algo está. La eterna corrupción en Venezuela. Curiosamente, también hay esta es una otra variación, esas son tomadas de algún libro mío, que no lo recuerdo, el terobofobia, el terror de cuando uno va apurado, para que no lo espere. En cambio, la desesperofobia es lo mismo, pero repite más de 3 veces. Y la patifobia, pánico de arroparnos hasta la cabeza, sentir que los pies se nos salen por el otro lado. Esta la sufrió todos ustedes sin excepción. La fobia, es terrible, esa la sufro yo. Y esta la sufren casi todos ustedes. Todos tenemos una fobia, ¿o no? La maletofobia, esta sí es típica de Venezuela. Está muy de moda. Yo que viajo mucho entre Venezuela y Europa, vivo asustado. Bueno, eso es obvio, todos sabemos quiénes somos. Esto se refiere ya a la otra forma que existe de hacer humorismo, que es la novela. Esto es ya propiamente literatura. Aquí hay una mezcla. Volvamos, tenemos el que desmistifica una realidad, tiene esa capacidad de descubrir todos los detallitos, pero tiene que esforzarse en la forma mucho más que los otros, porque la novela es literatura. Desgraciadamente, para que tenga un valor de cierto nivel, pues hay que saber escribir un poco, cosa que les puedo decir con mucha franqueza, yo no era nunca novelista, yo era un humorista común y corriente, perdone, ese humorista no sabía escribir y terminé escribiendo 3 novelas, muchas de ellas, mejor dicho, todas han sido bestsellers en el sentido de muchas ediciones. En unas, el terrorista, le hicieron un sketch para cine en Francia, pero era tan costosa que no se pudo hacer porque había que recorrer todo el mundo. Esa novela tiene una historia muy particular en mi caso, porque yo tuve un cargo internacional que fue realmente gracias al primer premio, pero el más grande premio que yo me haya podido imaginar que se podía ganar a alguien. No fue en dinero, sino un cargo internacional, cuando era joven en la Federación Mundial de Juventudes, la cual me llevó en 3 años y medio que lo desempeñé a recorrer el planeta por lo menos en 80 países en esa época. Una locura porque fue conocer países, gente, etc. Y yo de ese viaje, de esa gran experiencia, pasados los años, reconstruí porque anotaba cada uno de los sitios y las cosas interesantes que veía, lo transformé en una novela en donde era todo lo contrario de lo que yo hacía. Yo hacía conferencias juveniles, preparando conferencias para distintas cosas relacionadas a la juventud, y yo lo volví un terrorista porque se puso de moda el primer terrorismo antes de que empezaran estos nuevos del DEA y ese grupo, y era el italiano que se llamaba el Ejército Rojo, que puso a sacudir a Italia. Estaban los alemanes, también tenían unas fuerzas terroristas peligrosísimas, y ese libro pues fue un gran bestseller también en el sentido de que se sacaron ya hasta 2 ediciones.
en muy buenas cantidades se vendieron, ya no existe esa posibilidad porque en Venezuela ya no se puede editar. Fuera de esto existe también la poesía humorística. Esta es una pequeña poesía mía de uno de los libros y esa es La cara de la mujer. ¿Qué me importa que digan que no te importo si no te importo mucho? Digan lo que digan. Por eso solo digo que solo importa que te diga lo mucho que me importa, no importa lo que digas. Ese es el tipo de cosa que es una deformación, cosa que en mi caso es un juego muy aventurero porque yo no soy poeta. Esa es otra de las condiciones que requiere, así como el caricaturista requiere condiciones estéticas de dibujo muy buenas, el novelista tiene que meterse en ese mundo largo, igual que el hombre que escribe cuentos de humor. En el caso de la poesía es mucho más difícil. Nosotros tenemos la suerte en Venezuela de haber tenido dos grandes poetas, entre ellos Andrés Eloy Blanco, que hizo maravillas en poesía humorística. Estuvo, el más grande de todos ha sido Aquiles Nazoa, sin duda, un poeta magistral y además humorista de primera. Luego, de la poesía tenemos a la ironía, la más difícil de toda la forma. Este es un profesor mío en filosofía, Juan Nuño, en paz descanse, un español maravilloso, de un nivel filosófico, una cultura filosófica asombrosa. Lo quise mucho, por eso lo saco ahora adelante. Y él era uno de los escritores, escribía mucho en el papel literario del Nacional, en donde lo que transmitía era tan profundo, donde destruía a un adversario generalmente político y nadie se daba cuenta, porque estaba en tal nivel que solamente la gente demasiado inteligente captaba la ironía que estaba escrita en aquellos textos. Esa es otra de las formas y es muy corriente y se considera la forma sublime, la más alta de las formas del humor porque es la más difícil, porque ya supone el dominio de la letra, el secreto de cómo puedo yo, sin que se ofenda, ofenderlo. Eso es un arte muy difícil. Luego tenemos el teatro, ese no es propiamente imagen para él. El teatro, estamos hablando, eso nace, estoy hablando en humor, en la vieja y antigua Grecia, Aristófanes, uno de los grandes dramaturgos y dramáticos y comediantes con los cuales comienza el teatro griego a fortalecerse. Viene en toda la historia de la humanidad, hasta que de pronto llega algo que se llama el cine y la televisión. Entonces también hay gran humor en estos nuevos medios. Y fíjense, en relación a lo que hemos hablado de esas maneras del pasado, estamos encontrándonos en este instante con una distinta, que es compleja, supone muchas personas, supone libretistas de primera y actores. El grupo es fundamental si no lo logras. Finalmente tenemos la fotografía. Esto parece tétrico, pero ¿saben qué es? Basura. Como están rompiendo las bolsas, nosotros en la casa decidimos meter la basura en esos paquetes que parece un muerto y para no enredarse con el asesinato, no los tocan el paquete. Bueno, debo decirles que la intención mía era orientarles de cómo hacer humor, cosa que veo que va a ser difícil, el tiempo ha avanzado de una manera terriblemente rápida y me queda muy poco tiempo y yo les voy a recomendar más bien que compren mis libros o que simple y llanamente no se pongan inventando algo que no es tan fácil. Muchas gracias.